Bueno, queremos analizar la llegada de Carolina Schmidt al MINEDUC y para eso vamos a tomar contacto con el presidente del Directorio de Educación 2020, Mario Weissbluth. Mario, gracias por este contacto con CNN Chile. Hola, ¿qué tal? Un gusto. Mario, usted escuchaba ahí a la ministra de Educación, se está hablando de sociedad docente, se está hablando, incluso escuchaba que dice lucro en la medida de que no haya, por supuesto, un enriquecimiento ilícito, pero sí, si es que aporta en definitiva a la educación de calidad. A ver, partamos por lo primero. ¿Qué es esto de sociedad docente? ¿Usted comparte ese concepto? Mira, es que ese concepto yo creo que es un eufemismo para decir vamos a dejar el modelo educativo de Chile exactamente igual como está. Entonces yo creo que tal vez no está entendiendo bien que desde el 2006 en adelante los estudiantes y en buena medida de Educación 2020 crecientemente estamos cuestionando el modelo educativo de Chile. Y lo que quiero dejarte muy claro es que sería interesante que la ministra se diera una vuelta por Europa, por Holanda, por Finlandia, por Canadá, por Singapur, para que se entienda que el modelo de educación aberrante es el chileno. Lo otro que quiero clarificar, Mirna, es que cuando están diciendo que por terminar el lucro se termina la educación particular subvencionada, eso es falso. Nosotros no estamos proponiendo terminar con la educación particular subvencionada, no estamos proponiendo terminar con la posibilidad de elección de los padres. Entonces, te lo voy a ilustrar con el ejemplo más nítido, es el ejemplo de Holanda. Holanda tiene un 70% de educación particular subvencionada, con algunos pequeños detalles. Todas son organizaciones sin fines de lucro, no pueden cobrar financiamiento compartido, los salarios de los profesores se los paga directamente el Estado y están fijados por el Estado. ¿Será que los holandeses son agentes del comunismo internacional o qué? Te voy a dar otro ejemplo. Si tú tomas todos los países de la OECD, el promedio de matrícula en la educación pública es 82%. ¿Será porque Finlandia, Alemania, Singapur, Corea, Estados Unidos y Canadá están locos? ¿O será que el modelo aberrante es el nuestro? Lo que quiero dejar claro es que cuando tenemos un sistema de lucro, la cantidad de incentivos perversos que se producen es absolutamente incontrolable. Eso está dicho en todo el mundo y ya es hora de que el gobierno se siente a conversar sobre los principios del modelo, no en base a eslogan. El gobierno acusa de eslogan a los del otro lado y está bien que cortemos los eslogans por este lado y que nos sentemos a conversar. Mario, el concepto de sociedad docente de alguna manera está instalado en esta concepción de la libertad que tenga cada padre o madre para elegir cuál colegio, ¿no es cierto?, es el mejor para su hijo. Le quiero comentar... Sí, pero solamente permítame, Mario, lo siguiente. Lo que pasa es que José Piñera, hermano del presidente, usted sabe que en su blog, en su página web, él tiene una serie de aspectos que ha desarrollado en relación a la educación. Se suma al hecho de que él fue profesor de Carolina Schmidt en la Universidad Católica y en alguna parte ella declaró su admiración por José Piñera, entre otros profesores que le enseñaron en la universidad. José Piñera dice claramente la más amplia libertad para promover educación básica, media, técnica y superior y entregar a cada familia una chequera o cuponera educacional. Algo parecido es lo que se ha tratado de hacer. A mí me gustaría que José Piñera tuviera un poco de humildad para ir y ver lo que pasa en todos los países del mundo con la mejor educación del mundo. O sea, realmente hasta dónde puede llegar la soberbia ideológica, pretender enseñarle al mundo completo, a los mejores países del mundo en educación, cómo hay que hacer las cosas. Esto que está proponiendo él es una aberración. A ver, entendámoslo claramente. Yo estoy por el mercado y el lucro, Mirna, en los restaurantes, en los automóviles, en las panaderías. Ahí funciona. Está demostrado en todo el mundo que el mercado y el lucro en educación no funcionan porque la cantidad de incentivos perversos es incontrolable. Esto no significa que nosotros no estemos por la libertad de elección de los padres, ¿me explico? Son dos conceptos. Entonces, cuando los mezclan, están recurriendo a una especie como de campaña del terror, ¿no? De decir, mira, cualquiera que me contradiga a mí está realmente aquí tratando de estizar toda la educación, está tratando de eliminar, ¿no es cierto?, las escuelas particulares. No es verdad.
por favor, paremos las campañas del terror y sentémonos a conversar con más calma. Ahora, Mario, si de fondo hay también una concepción ideológica de cómo se entiende la educación, de cómo se entiende la participación del Estado en la educación pública, gratuita y de calidad, yo quiero saber cómo ve usted aspectado el trabajo que pueda realizar en lo que queda de gobierno del presidente Sebastián Piñera, Carolina Schmidt. Mira, yo te voy a ser muy sincero. Yo creo que lo último que debiera haber hecho el presidente y Carolina Schmidt es salir el primer día a hablar de lucro, que es el tema más sensible. Ella tiene proyectos de ley en el Parlamento que tiene que negociar. Ninguno de ellos tiene que ver con el lucro, entonces esto es como rudeza innecesaria y que lo único que va a lograr es producir los mismos efectos que cuando el presidente Piñera declaró que la educación era un bien de consumo. Mario, cuestiones innecesarias, ¿me explico? Sí, Mario, lo siguiente, aquí hay una serie de leyes que están en el Congreso, ha habido declaraciones de los dirigentes estudiantiles, en particular el dirigente de la FECH, que ha dicho que si no se retiran esas leyes, entonces no hay diálogo posible. La ministra ha dicho, la discusión está en el Congreso. ¿Qué opina usted? A ver, yo creo que coincido, pero solo parcialmente con los estudiantes. Hay algunas leyes que son buenas, de plano buenas y que tienen que seguir. Por ejemplo, la de aseguramiento de la calidad en los jardines infantiles, yo creo que no hay ningún sentido en pararla, ¿no? Hay otras leyes que están técnicamente tan mal diseñadas, tan sorprendentemente mal diseñadas, que hay que rehacerlas, y para rehacerlas hay que retirarlas. Por ejemplo, la ley de acreditación. ¿Por qué? Y entre medio hay otras leyes que no es necesario retirarlas, sino que es posible renegociarlas. ¿Por qué hay que retirar la de acreditación, dice usted? Mira, sería largo explicarlo en la televisión, pero hay 20 expertos que han desfilado por el Congreso, me incluyo como pretendido experto, que han dicho que esa ley está tan mal diseñada que realmente no hay por dónde comenzar a legislar con ella. La forma en que se acreditan las carreras. Esta no es una controversia, Mirna, de izquierdas o derechas, la de la ley de acreditación. Es una ley que es sorprendentemente mala técnicamente y que no logramos entender cómo la mandó el Ministerio de Educación así al Congreso. ¿Y qué pasa con la ley de superintendencia? La ley de superintendencia tiene severos problemas, severos, pero yo creo que en un ambiente de diálogo es posible modificarla en la negociación parlamentaria. ¿Y usted cree que esa negociación va a ser posible en este periodo? Bueno, mientras el presidente sigue echándole gasolina al fuego, cada vez lo hace más difícil. ¿De qué manera le ha echado gasolina al fuego, dice usted? Cuando sale y el primer día dice que vamos a estar con el lucro y a defender el lucro en la educación, está echándole gasolina al fuego. Pero espérese, ¿usted cree innecesariamente, porque los proyectos de ley, lo que quiero aclarar es que esos proyectos de ley que están en el Congreso, ninguno de ellos está así como que terminando el lucro en la educación. Por eso le pregunto, si en este periodo que queda Carolina Schmidt va a poder avanzar o destrabar precisamente estos grandes conflictos que usted está señalando. Yo tengo la mejor opinión de Carolina Schmidt, yo creo que la conozco personalmente, es una mujer inteligente y además con una gran inteligencia emocional y capacidad de negociación. Por lo tanto, mientras el gobierno le dé piso y ella esté dispuesta a negociar, yo creo que debiera haber ambiente. Ahora, si el gobierno, como usted dice, o el presidente Sebastián Piñera, tienen un concepto ya establecido respecto de lo que es el lucro, y no ven el lucro, así como usted lo ve y como otras organizaciones lo ven, como un factor que genera incentivos perversos en la educación, ¿de qué manera realmente es posible avanzar? Bueno, el punto, vuelvo a reiterarlo, en este momento no hay ninguna ley en el Parlamento de la categoría de la Ley General de Educación que esté cambiando el modelo educativo. Las leyes son, si tú quieres, de un alcance un poco más modesto. Entonces no veo por qué no avanzar en ellas sin establecer el combate por o en contra del lucro como el diálogo central. Porque si se hace eso, entonces estamos fritos. O sea, será tarea del próximo gobierno definitivamente. Cambiar el modelo. Mira, te voy a dar un último ejemplo. Yo quisiera entender algún día por qué cuando el gobierno y el ministro Beyer mandan un proyecto de ley de carrera docente al Parlamento, que es tal vez la necesidad más importante de todas, la madre de todas las leyes,
Estamos todos de acuerdo en que hay que mejorarle la remuneración y las condiciones laborales a los profesores. Y manda un proyecto de ley que es flagrantemente pro educación particular y anti educación pública. Alguien, yo te diría como Condorito, exige una explicación. Eso no es estar a favor o en contra del lucro. ¿Por qué mandan proyectos de ley que deliberadamente agreden a la educación pública? ¿Usted cree que fue un error destituir, perdone Mario, ¿usted cree que fue un error destituir a al ministro Bayer? ¿Cree usted que ahí se perdió un buen ministro, tal como lo ha dicho el gobierno, que fue injusto por lo demás? Mira, yo me voy a abstener de veras, porque ya es un poco agobiante la discusión sobre la acusación constitucional. Te la voy a poner en un contexto un poco más histórico. El 2006, los pingüinos, por primera vez en la historia de los últimos 30 años, cuestionaron el modelo educativo de José Piñera, por ponerle algún apellido, ¿ya? Lo cuestionaron profundamente. ¿Qué es lo que ha pasado del 2006 a la fecha? Hemos tenido una interpelación parlamentaria al ministro Silich, una acusación constitucional a Yasna Proboste. Hemos tenido un jarrazo en la cara de la ministra Mónica Jiménez. Hemos tenido al ministro Lavín cayendo estrepitosamente, el ministro Bulnes cayendo estrepitosamente, el ministro de Justicia Rivera teniendo que renunciar, acusación constitucional contra el ministro Bayer. Lo que quiero decir es que aquí no hay un fenómeno de mera politiquería, Mirna, hay un fenómeno de que la educación está siendo cuestionada en sus raíces. Y las escaramuzas que estamos viviendo en el Congreso no son más que, y en la calle, por cierto, no son más que coletazos de una élite que se resiste a aceptar que el modelo educativo de Chile es aberrante. Muy bien. Mario, queremos darle las gracias por este contacto con CNN Chile. Un gusto. Vamos ahora a una síntesis con las principales noticias de la jornada.